Te quiero hacer una pregunta. ¿Tus decisiones de verdad se basan en la Biblia? Hay un problema con esta respuesta, y es que sin que nos demos cuenta, mezclamos lo que Dios dice con lo que nuestra cultura dice, y creemos actuar cristianamente, cuando en realidad gran parte de nuestros actos son influidos por la misma cultura que nos rodea. El apóstol Pablo define el Evangelio en Romanos 1, 16, 17 como el poder de Dios para salvar a todo el que cree en Jesús. ¿Salvación de qué? Del pecado y sus consecuencias. Dice también que el Evangelio revela la justicia de Dios, ya que el pecado es castigado, pero esta justicia está llena de misericordia, porque no es el pecador el que sufre el castigo, sino Dios mismo en la persona de su Hijo Jesús. Dios me aplica esta justicia de Jesús cuando creo que Él paga por mis pecados. Y ahora que estoy en paz con Dios, Él me da su Espíritu Santo, que es la garantía de perdón y vida eterna. Ya sabemos de qué nos salva Dios. Entonces podemos preguntarnos, ¿para qué nos salva Dios? Para que hagamos buenas obras. Y estas obras vienen como resultado de esta salvación. ¿Qué buenas obras? Las que estableció en su palabra. Es ahí cuando chocamos con la cultura que nos rodea, ya que ella nos tienta para hacer nuestra voluntad y vivir para nosotros mismos sin considerar a Dios. Así nos enfrentamos a dos alternativas: Cristo o el mundo, o para ponerlo de otro modo, el Evangelio o la cultura que nos rodea. Si no somos capaces de darnos cuenta cuánto influye en nosotros esta cultura, caeremos fácilmente en hacer lo que ella dice y no en lo que Dios dice. Por ejemplo, si un padre cristiano enseña a su hijo a devolver el golpe, la venganza, entonces se sobrepone al Evangelio del perdón. Si un cristiano comienza a ser trabajólico para obtener más dinero, es porque la cultura le enseña que el dinero le da seguridad. Un marido machista reacciona y obedece a la sociedad y no al mandato de Dios de servir a su esposa. Así que al buscar el éxito, alguien puede destacar por sobre los demás, es la competencia la que manda, y no considerar a los demás como más importantes que yo, como dice Filipenses. Podríamos seguir, pero estos ejemplos muestran lo lejos que la cultura está de la voluntad de Dios y cómo a veces nosotros la aceptamos sin cuestionar. Lamentablemente, hay iglesias que se dejan influir por la cultura y, por ejemplo, bendicen uniones entre personas del mismo sexo, ordenan ministros homosexuales que viven con sus parejas, usan la psicología pastoral en su mensaje humanista de amar y satisfacer al yo, o disculpan el pecado diciendo, no te preocupes, eres víctima, no es tu culpa. Los llaman a sacar el campeón que hay en ti. Usan técnicas de mercadeo para atraer a la gente a la iglesia. No hablan de pecado o arrepentimiento. ¿Cuál es el resultado? Iglesias que abandonan la palabra de Dios y que están llenas de gente inmaduras, espiritualmente hablando. Entonces, ¿cómo lo hago para no dejarme influir por la cultura? Pablo responde en Romanos 12, 1, 2. El que ha creído y entendido el Evangelio y ha visto la misericordia y la fidelidad de Dios, entonces debe responder entregando a Dios todas las áreas de su vida. ¿Y eso qué implica? Primero, no adaptarse a este mundo. Los valores del reino de Dios no son los mismos valores del mundo. La sociedad promete diversión, fama, poder, riqueza, placer, y nos dice que eso es lo que necesitamos. Si caemos en su trampa, abandonaremos a Cristo al final. Y esto comienza de a poco, no se nota. Por eso Pablo nos llama a no acomodarnos al mundo. Si te dicen no importa, todos lo hacen, piensa en ti, te lo mereces. Cuidado. ¿De qué sirve ganar el mundo si es que pierdes tu alma? La segunda es renovar nuestra mente. El Espíritu Santo nos transforma día a día, nos hace cada vez más parecidos a Cristo, nos hace crecer y madurar. Sin embargo, es nuestra responsabilidad obedecer a Dios, no escuchar el mundo, no vivir de acuerdo a mi naturaleza pecadora. Y todo comienza ¿dónde? En la mente. La versión popular dice, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. ¿Cómo cambio mi manera de pensar? Conociendo la palabra de Dios. Ella me muestra qué es lo que Dios quiere de mí y de qué forma me someto a Él y no a la cultura. Todo esto es para conocer y aceptar y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Dios es infinitamente más sabio que nosotros. Su voluntad es perfecta y sabe que nos conviene, porque nos conoce mejor que los que conocemos nosotros a nosotros mismos. Si Dios dice algo que nos provoca conflicto, ¿quién es el equivocado, Dios o yo? Yo. Dios es perfecto. Sus leyes y mandamientos también lo son, porque reflejan quién es Él. Entonces el cristiano es una persona de dos reinos. Vive con un pie en el cielo, pero el otro lo tiene puesto en la tierra. ¿A quién debe ser leal? Al reino de Dios. Jesús oró en la oración diciendo,
Vivimos en el mundo, pero no dejemos influir por el mundo. No importa lo atractivo que resulta a nuestros ojos. Si algo compromete la fe, no hay que ceder. En realidad, Dios nos llama a nosotros a influir nuestra cultura, mediante la proclamación del Evangelio. Y, por supuesto, haciendo buenas obras. La sociedad busca que la iglesia diga amén a sus deseos. No quieren una iglesia que les moleste, una iglesia que les recuerde a Dios, sino una iglesia comprometida solamente con el ser humano. Pero Dios nos ha llamado a nosotros, a la iglesia, a ser fiel, a no desmayar y a servir de luz para que los ciegos, los que viven en la oscuridad, hagan lo que deben hacer. Por eso Dios nos dice, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.